Quiero daros la bienvenida a todos a esta tribuna del RAC. En nombre del RAC, yo soy Gustavo Cuervo y me han elegido como moderador de esta tribuna de movilidad de la moto en Madrid. Estoy rodeado de gente, no sé si importante, pero sí influyente en el tema de la moto en la movilidad en Madrid. Hay representantes, yo creo que prácticamente de todos los sectores implicados en el tema de la seguridad y la movilidad en la motocicleta, concretamente en la ciudad de Madrid, aunque también intentaremos en el debate después hacerlo más extensivo a toda la red viaria nacional. Y bueno, quiero primero, en primer lugar, presentaros a los contertulios que están aquí. Joaquín Jiménez. Joaquín Jiménez es funcionario del Ayuntamiento de Madrid, lleva 20 años en el Ayuntamiento de Madrid y ha desempeñado diferentes funciones dentro del mismo, pero por la que está aquí y por la que tiene más conocimientos del tema de la moto, además de ser motero o motorista. La verdad es que la palabra motero, que tenía unas connotaciones un tanto despectivas, ya va cogiendo fuerza y de hecho la Real Academia ya la acepta también, no solamente como el que pone motes, sino también como el que monta en moto de una manera apasionada y de una manera, vamos a decir, por ocio. Joaquín ha trabajado en diferentes ámbitos del ayuntamiento, sobre todo en los de temas de viabilidad, y ha sido prácticamente el encargado de desarrollar el plan de seguridad y movilidad dentro de la ciudad de Madrid de las motos, que como todas las cosas de la administración tiene un nombre largo y que cada cosa quiere decir algo muy importante, pero bueno, básicamente es el primer plan que se ha hecho en todas las ciudades españolas para, de alguna manera, favorecer o hacer una discriminación positiva de la moto dentro del ámbito ciudadano. Más a la derecha se encuentra Albert Alumá. Exactamente, Albert es un gran técnico, teórico y práctico de la seguridad, es el que lleva la Escuela de Seguridad del RACE. Y aunque yo creo que está... Del RAC. Perdón. Todavía no me he cambiado. Las elecciones igual me cambian, pero todavía no. Quizá después de esto a lo mejor nunca sabe. La verdad es que Albert es uno de los grandes teóricos y prácticos de la seguridad, lleva muchos años vinculado al mundo de la seguridad, especialmente en los automóviles, porque el automóvil es sobradamente el vehículo más mayoritario para la movilidad, pero también tiene unos grandes conocimientos de la movilidad de la motocicleta, aunque no sea muy motero, porque entre otras cosas vive en Barcelona, y en Barcelona todos sabemos que es la ciudad no solamente de Europa, sino del mundo con mayor proporción de motocicletas por número de ciudadanos, y en esto tiene ideas muy claras. Lleva muchos años viendo los estudios que se han hecho de movilidad y de seguridad en la moto en la ciudad de Barcelona, y es un gran experto que nos podrá interpelar en algunas cuestiones que los más neófitos pues tenemos más dudas, ¿no? A mi izquierda, empezando por el extremo, está Juan Manuel Reyes. Juan Manuel Reyes es conocido por su vinculación a la moto dentro de los ámbitos de los clubs, o más concretamente de la Asociación Mutua Motera, que es el colectivo más grande que hay en España en cuanto a representatividad de los motociclistas, por el número de participantes y de asociados a su empresa. La verdad es que lleva muchos años también peleando por distintos temas de seguridad. El fundamental y el que ha sido el caballo de batalla de la Asociación Mutua Motera durante todos estos años ha sido básicamente el grave problema de los guardarraíles, la protección con doble bionda, que ha evitado por su instalación muchas muertes desde entonces y sigue luchando en ello. Es un gran interlocutor y la verdad es que tiene muchos datos, pertenece a los distintos grupos de trabajo de la Dirección General de Tráfico, de comisiones europeas y de distintos organismos y eventos internacionales, y él es un experto en el que, bueno, esos detalles técnicos y ese trato con la administración que los motoristas más de a pie quizá no podamos tener, él lo tiene muy por la mano. También se encuentra con nosotros, perdonad, es que... Ángel, entre otras muchas cosas, él ha sido siempre un aficionado a la motocicleta, a la motocicleta y al deporte en general, porque también practica mucho la bicicleta, y ha sido básicamente uno de los organizadores del evento Madrid Muévete en Moto, que se ha desarrollado hace pocos meses en Madrid y en varias ediciones está consolidándose como una de las alternativas a la moto de ocio en Madrid y de alguna manera representar que esa moto también existe en la ciudad de Madrid, y que en Madrid es una ciudad que apuesta por la moto, y él es uno de los representantes pues bueno, de lo que es la industria, el comercio, el mundo de la moto más en su base, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar con Joaquín. Joaquín tiene una pequeña presentación de unos datos concretamente de la ciudad de Madrid.
Él nos lo va a presentar y a continuación pasamos a una serie de preguntas a cada uno. Joaquín. En primer lugar, quiero agradecer al RAC la organización de esta jornada. Jornada que es de gran interés para la Administración, pues nos permite conocer la opinión, el punto de vista que tienen los usuarios a través de las diferentes asociaciones sobre las medidas que desde la Administración estamos tomando para favorecer la seguridad vial y mejorar las cifras de accidentalidad que tenemos. También nos permiten estas jornadas poder trasladar qué nuevas iniciativas estamos tomando y conocer la opinión de los usuarios. La moto, la motocicleta y el ciclomotor tiene un aspecto positivo en una doble vertiente. Por un lado, para el propio usuario de la motocicleta, le supone un ahorro de tiempos. Es muy competitiva en tiempos de viaje, consigue desplazamientos puerta a puerta y también es económica. Es mucho más económico viajar en moto que hacerlo en un turismo. Pero desde el punto de vista de la Administración también tiene una ventaja para la globalidad de la movilidad de la ciudad. La moto requiere menos espacio en calzada, agiliza el tráfico de la ciudad y por otra parte, las motos, sobre todo las motos urbanas que tienen una pequeña o mediana cilindrada y son siempre las motos de gasolina, tienen la ventaja de tener menos emisiones, sobre todo las emisiones producidas por óxidos de nitrógeno, que fundamentalmente en las ciudades, en las grandes urbes, está siendo uno de los grandes caballos de batalla últimamente y que son producidas por la dieselización del mercado. En este sentido, ¿qué medidas aporta el Ayuntamiento para potenciar el uso de la moto? Por un lado, en el estacionamiento. Estamos instalando nuevas reservas de estacionamiento, tenemos más de 5.000 plazas ya reservadas para motocicletas dentro de la ciudad de Madrid. Las motos también están exentas del pago de la tasa por el servicio de estacionamiento regulado. Medidas de segregación del tráfico, como son los avanzamotos, 32 puntos ya en nuestra ciudad donde las motos ocupan una posición adelantada en los semáforos para poder realizar los movimientos de forma segregada. En Madrid se permite la circulación de motos por el carril bus taxi moto, durante más de 40 kilómetros que tenemos de carriles bus taxi moto. Tienen acceso libre a las áreas de prioridad residencial y se ha ido paulatinamente también eliminando la pintura de los pasos de peatones semaforizados, ¿no?, para que el filme sea menos deslizante. Con estas medidas y con estos aspectos positivos que tienen tanto para el usuario como para la Administración, tenemos cifras de parque en las que vemos que la moto es el único modo de transporte que ha ido evolucionando de una forma positiva, ha ido subiendo, incluso a partir del año 2007, en el que en un contexto de crisis económica el resto de los modos de transporte han ido bajando. La motocicleta es el único modo que se mantiene subiendo. Tenemos, con datos de 2010, 139.628 motocicletas del parque de nuestra ciudad y 48.000 ciclomotores, que es una cifra que sí que se mantiene estable a lo largo del tiempo. Pero cuando analizamos las cifras de parque, no es lo mismo hablar de parque que hablar de participación en la intensidad de circulación. Probablemente, si hiciéramos un análisis de la participación en la intensidad de la circulación hace unos años, antes de iniciar las medidas como la implantación del SER o las nuevas reservas de estacionamiento, la participación de la moto en la intensidad sería menor a las cifras que les corresponderían como parque. Esto es debido a que la moto en ese momento tenía un uso más destinado al ocio, al turismo, pero no tanto a la movilidad obligada para desplazarnos a nuestro centro de trabajo. Para poder evaluar cuál es la participación de la moto en el total de la intensidad de circulación de la ciudad, por un lado contamos con los aforos manuales, que de una forma programada se realizan por toda la red de la ciudad, pero tenemos el inconveniente de que estos aforos no siempre se estaban repitiendo en los mismos sitios y en las mismas fechas, con lo que la estacionalidad, debido a que no es lo mismo contar motos en el mes de enero que en el mes de septiembre, pues quedaba un poco desvirtuada o perdida. Para eliminar ese concepto de estacionalidad, lo que hicimos es, a partir del año 2008, empezar a hacer una campaña de aforos específicos, siempre en el interior de la almendra central, de lo que sería el tercer cinturón. En estos aforos específicos se hacen siempre en la misma época del año, en el mes de mayo. Es una época favorable para el uso de la moto, por lo que quizá no se debería extrapolar a que los datos obtenidos en estas fechas sean los que corresponden a la totalidad del año en la ciudad. Pero sí que nos sirve para evaluar la tendencia, puesto que se hacen siempre en las mismas épocas del año, desde el año 2008 durante 4 años. Se distribuyen 15 puntos repartidos de la misma forma que se hace para el resto de datos que aporta el Ayuntamiento de Madrid, por cinturones, en el interior del primer cinturón, en el segundo cinturón y en el tercer cinturón. Del análisis de los datos de estos aforos específicos que se hacen desde el año 2008, ya se aprecia cómo paulatinamente y año a año ha ido creciendo prácticamente en todos los puntos, con valores muy significativos en algunos ejes vertebradores de la movilidad de la ciudad,
como puede ser el Paseo de la Castellana, la calle San Bernardo o la calle José Abascal, tenemos cifras cercanas al 16 o al 17% del porcentaje total de motos. Si veíamos antes las cifras de parque, el porcentaje de motos con respecto a la totalidad del parque es del 10,8%, y sin embargo en estos aforos ya vemos que en muchos de los casos supera el 12%. Tenemos más motos en circulación y esto pues, nos obliga a adoptar soluciones cada vez más imaginativas para optimizar el espacio público. Este es un ejemplo de la reserva de motos que se instaló hace unos meses en la plaza del Marqués de Salamanca, donde con un diseño en espina de pez le dimos una configuración que sacaba el máximo de plazas de aparcamiento para motocicletas. En este caso, esta reserva tiene una capacidad para 60 motos. Otra alternativa que también barajamos es en las zonas de estacionamiento de batería, donde al colocar la reserva sin más pues, se desperdiciaba mucho espacio, y le dimos esta nueva configuración también con señalización en espina de pez que le daba un máximo de capacidad. Otra de las medidas que tomamos son los avanzamotos. Los avanzamotos son puntos, es que tenemos 32 ya colocados en Madrid, en los que a la moto se le da una posición adelantada ante el semáforo, de forma que cuando se pone la fase verde, la moto realiza el movimiento de la intersección de forma segregada del resto del tráfico, y esto le evita entrar en conflicto con otros vehículos. Los accidentes de las motos en zona urbana difieren muy poco de las del resto de vehículos. Fundamentalmente se producen como colisión con otro vehículo y en una intersección. Esto en zona interurbana no es así, se produce en zona interurbana como salida de vía, de la misma forma que en zona interurbana los accidentes se producen mayoritariamente en fines de semana como consecuencia de viajes de ocio o de turismo, y sin embargo en zona urbana pues son accidentes relacionados con la movilidad obligada en momentos de máxima intensidad. En cuanto a la edad de los accidentados, pues en realidad se accidenta quien más utiliza la motocicleta o quien más utiliza el ciclomotor. En el caso del ciclomotor, pues jóvenes de 16 a 17, 18 años, y la motocicleta, pues jóvenes de 25 a menos jóvenes o no tan jóvenes de 45. En esta situación, en la que cada vez tenemos más motos en circulación, lo que nos preocupaba mucho es cómo iba a suponer esto en cuanto a evolución de accidentes, en cuanto a evolución de heridos. Para ello, en el año 2007 se puso en marcha el Plan de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Madrid, y en el 2009 se hizo un plan específico para motos y ciclomotores que tiene un horizonte temporal de aplicación del 2009 al 2013. Ya las cifras nos hacen empezar a ser optimistas, porque hemos pasado de 3.503 heridos leves en el 2007 a cifras inferiores a los 3.000 en 2010, y en lo que llevamos de año 2011, con cifras a octubre, son 2.271 los heridos leves. En cuanto a heridos graves, las cifras también tienen una tendencia positiva. Hemos pasado de 389 heridos graves en el 2007 a tener cerca de los 300 en el 2010 y 283 en lo que llevamos de 2011. Es mucho más significativa la cifra de muertos. Aquí sí que se ha reducido de una forma más significativa, más notable. En el 2005 y 2007 tuvimos 16 muertos y hemos pasado 2009 y 2010 con 8 muertos, y en lo que llevamos de 2011 la cifra es de 6 muertos. El número de accidentes en el municipio también se ha visto reducido. Hemos pasado de más de 4.000 accidentes en el 2007 a 3.200 en el año 2010. Y si lo comparamos en términos relativos por cada 1.000 vehículos, también las cifras se han ido reduciendo paulatinamente, pasando de 23 por cada 1.000 vehículos de parque a 17 en el año 2010. Bueno, nada más, solo decirles que entendemos la seguridad vial como algo que es cosa de todos, que pasa por la participación de asociaciones, de usuarios y de las administraciones, por supuesto, y que tenemos que entender la accidentalidad como algo que no es inherente a la actividad de la ciudad, sino algo contra lo que siempre tenemos que luchar y tratar de que se reduzca cada vez. Muchas gracias. Están muy bien los datos y son para interpretarlos, pero en la mesa redonda lo que vamos a hacer ahora es pensar un poco más en el futuro. Los datos están ahí, son ya del pasado, que hay que estudiar, como decimos, pero vamos a hablar un poco de futuro. Y si os parece, Albert, que es un gran teórico y práctico de la seguridad, yo la primera pregunta que quería haceros, si podéis en este turno interpelaros y aludiros, es ¿cuál es el principal objetivo? ¿Qué era lo primero que había que hacer desde cualquiera de las fuentes, administración, usuario, etcétera, para mejorar esos datos de siniestralidad? Esto es un riesgo porque tengo unas respuestas amplias, pero voy a intentar. Ya me encargaré de contar. Solo él me ha puesto la etiqueta de que no soy muy motorista. Para los viejos del lugar, mi primera moto fue una Mini Marcelino. Él no sabe lo que es, o alguien no sabe lo que es.
¿Os acordáis de Sí, aquello? claro. Bueno, moto, perdón, por haberle llamado aquello. Vale. Vamos a ver. Por ser lo primero, y te va a sorprender el flash, lo primero sería clase de bicicleta en las escuelas, obligatorio. No me sorprende nada. ¿Vale? O sea, estamos olvidando un tema de equilibrio, de riesgo, de límite, de enseñanza, de daño, prácticas sobre el que frenar en curva con el freno delantero, pues enseguida reconoces que has cometido un error porque te duele la parte media del cuerpo hacia abajo un rato, ¿vale? Primera medida. La segunda medida, esta comunicación de lo que es la moto, que lo estamos mejorando, lo has dicho muy bien, el concepto motorista. En otros países el motorista es un ser extraño. Por ejemplo, yo tengo un amigo francés que juega fútbol con mi hijo en el pueblo, y en cambio en Francia no dicen que el niño juega fútbol, porque allí está muy mal visto, porque juega gente de otros estatus. O sea que es un tema que hay que... Pero, centrando esto, yo diría que cometemos un error en la formación del motorista. Y os lo voy a explicar en 3 fragmentos. Limitamos un poco la formación del motorista en la habilidad o manejo, lo que el inglés llama skills. Y hay un tema muy importante, y fijaros cómo estamos insistiendo, en el uso y costumbre de la moto, o sea, lo que significa una zona avanzada. Yo diría que esto ha parecido como una seta, pero nadie se ha explicado. Aún tengo muchas dudas a veces cuando llego a una acera con la moto, no sé si puedo subirme o no subirme, si he de subirme bajado, subido, veo gente que se sube y no le dice nada, luego un día te subes tú y te... Y luego hay un tema muy importante en la formación del motorista. Yo diría que en este momento el motorista, aparte de enseñarle usos y costumbres y habilidad o manejo, hay que explicarle varias cosas. Desde esta tribuna y desde la Fundación estamos hablando o estamos proponiendo que casi un 30% de las motos podían ser eléctricas, y no las dejamos probar, la gente no la ha probado, nosotros seguramente por interés profesional. Y luego hay otro tema muy importante que estamos predicando, que es el ABS de moto. Si nosotros realmente hiciéramos en nuestras escuelas una práctica obligatoria de ABS de moto, la gente alucinaría, o sea, no querrían hablar de una... Es como un coche sin aire acondicionado, o sea, cuando lo pruebas ya no te bajas. El automático ya llegará, porque todavía no lo hemos entendido, pero cuando lo pruebas no te bajas. Y el ABS de moto para mí es un tema que hay que explicar como parte de escuela, no puede ser simplemente. Entonces, en conducción urbana o carretera, cambia totalmente. O sea, creo que hay accidentes, sobre todo en ronda de Dal o en MS30, de que el motorista no sabe que su punto más ancho son los codos. Interpreta que son los... Y el codo, si golpeas un retrovisor, te hace girar el manillar. O sea, hay conceptos que yo diría que, y acabo aquí y no quiero... En la formación estamos orientados hacia un tema de agilidad, maniobrabilidad. Yo diría que la formación de un motorista es mucho más amplia, incluso no te diría que lo de agilidad y maniobrabilidad está lo último, pero sí que hay que compartir con otras filosofías, otros espíritus. Este es nuestro punto de vista. Yo tomo nota de, básicamente, yo creo que generalizando tu interpretación ha sido formación. Sí, pero amplia, no el cono y el palo, más, o sea, cómo me comporto cuando voy por la calle. Bueno, para Ángel, Ángel es un teórico, como decíamos antes, y un práctico de la utilización de la moto en Madrid. Bajo tu punto de vista, ¿qué harías para mejorar esa convivencia entre la moto y el automóvil, que por lo que sabemos, por los datos que tenemos, básicamente de los accidentes, sobre todo los graves, son una consecuencia de impacto normalmente frontolateral de una motocicleta con un automóvil y básicamente en los cruces? Pero ¿qué harías tú o qué recomendarías tanto a los vehículos, a los usuarios de automóvil como a los usuarios de motocicleta para mejorar esa convivencia y sobre todo con el fin de rebajar esos datos? Bueno, la verdad es que yo recomendaría ante todo prudencia, como es lógico, pero sobre todo tener mucho respeto a la hora de conducir. Quizá el uso cotidiano te da una cierta confianza y una cierta relajación que, bueno, el que es motorista eso siempre lo tiene presente, pero quizá a lo mejor el que Nobel llega y, bueno, nunca ha tenido ningún accidente, nunca ha tenido ningún sobresalto, y claro, cuando a lo mejor en algún momento llega una parada brusca,
un agujero en el asfalto, bueno, pues no sabe cómo reaccionar, ¿no? Entonces, para eso, pues creo que habría que seguir el mismo camino que él ha dicho anteriormente, prepararse, dar unas, digamos, unas nociones de qué hacer en algunos momentos. Creo que eso es muy importante porque el que va a coger un carné, o sea, o le convalidan su carné por la antigüedad y va a coger una moto, sí, a lo mejor ha llevado conduciendo bicicleta un montón de años, pero el ponerse ahí encima de esa moto, pues es que, sinceramente, a mí me da miedo de lo que pueda ocurrir o pueda producir esa persona, ¿no? Porque no está preparada para ello, ¿no? Entonces, hombre, a mí me parece muy bien lo que se ha conseguido, pero creo que eso debería estar reforzado con alguna preparación, con algunas clases, para que realmente fuese una persona con decisión ante un momento difícil, ¿no? Pienso que eso sería importante. Bueno, parece que insistimos también en el tema de la formación y de la convivencia. Juan Manuel, yo creo que se ha distinguido básicamente por ser la cabeza visible de las grandes manifestaciones que se han celebrado en España y sobre todo en Madrid de un tema muy claro y que era muy fácilmente visible para todos, ¿no? Que era el antiguardarraíl. O sea, no podía ser que por un pequeño error o sin error, incluso por una tonta caída, se produjeran graves lesiones debido a la estructura de las vías, ¿no? Juan Manuel, ese ha sido el caballo de batalla hasta ahora y aunque todavía no está completamente resuelto, parece que va en vías de solución. ¿Tendremos algún caballo de batalla de la moto y su seguridad en el futuro? ¿Lo ves así? Sí, quizás no. ¿Hay alguna cosa que te preocupe especialmente? A ver, me gustaría empezar por, aunque la asociación automotera hayamos estado implicados en primera línea en todo el trabajo por la seguridad vial, no hemos sido ni mucho menos los únicos. Estamos todas las asociaciones, todos los clubes, y en el tema de los guardarraíles precisamente me gustaría mencionar a Andrés Pérez Rubio, que me parece que está por aquí, porque fue uno de los primeros que empezó a trabajar por buscar una solución, además una solución técnica que ha puesto a España posiblemente como el país más avanzado del mundo en este sentido, por normativa, por desarrollo de normativa, de sistemas, de normativa de calidad y de implantación de los sistemas para protección de motoristas, de manera que creo que no es justo ponerme a mí como cabeza porque realmente no lo he sido, hemos sido todo el colectivo y ya digo, uno de los pioneros antes. Efectivamente ha sido el caballo de batalla, básicamente porque el guardarraíl, aunque es un elemento de seguridad muy importante que ha salvado miles de vidas a lo largo de la historia, desde el principio de los 70 que empezó a instalarse, es verdad que nunca ha estado adaptado hasta hace poco al motorista y genera, según información de la propia Dirección General de Tráfico, aproximadamente el 18% de los muertos en carretera. De manera que realmente, al ser un problema, entre comillas, fácilmente solucionable, porque es una mera cuestión técnica e industrial poder solucionarlo, y económica, invertir el dinero necesario, pues será algo fundamental el poder empezar a trabajar en eso. El siguiente caballo de batalla, yo creo que ya empezamos a tener un mínimo de madurez en cuanto al problema de la seguridad vial, lo suficiente como para que no nos centremos en un solo elemento del problema. La seguridad vial es un problema multifactorial, en el ámbito de la moto más todavía si cabe, y ahora mismo el caballo de batalla del colectivo, por así decirlo, ya creo que podemos hablar sin equivocarnos demasiado, como que el caballo de batalla en general es la seguridad vial, es decir, el concepto, la cultura de la seguridad vial. Cuando preguntabas al principio, que yo creo que vamos a coincidir todos en lo mismo, Albert, ¿qué es lo primero que había que hacer? Pues lo primero que había que hacer desde nuestro punto de vista es empezar a tener cultura de la seguridad vial, poner la seguridad vial de moda, porque el problema que hemos tenido en España, y que yo creo que coincide con la mayoría de los países, es que cuando el país todavía no tiene suficiente madurez, el problema de la seguridad vial no es un problema, es decir, convivimos con los muertos como si fuera algo natural. Y cuando empezamos a madurar a nivel social, entonces empezamos a darnos cuenta de que eso es una auténtica barbaridad, que no se puede convivir con algo que se puede solucionar y que supone tantas vidas y tanto coste social, humano y, por supuesto, económico, ¿no? Entonces, yo creo que el colectivo y, en general, la sociedad y la sociedad civil empieza a ser consciente de que hay que trabajar por todos los factores. Y uno de ellos, y coincido mucho con Albert, es la formación.
La formación en todos los ámbitos. La formación aplicada al factor humano y no al factor humano entendido desde el punto de vista tradicional del conductor del vehículo. Está claro que el que conduce la moto es un ser humano, igual que el que conduce el coche, pero también lo es el que diseña la carretera, también lo es el que construye la carretera, el que la mantiene, el que realiza la normativa. Es decir, el factor humano está en el 99% del problema de la seguridad vial en todos los ámbitos. El único ámbito en el que no existe el factor humano es cuando hay un terremoto, obviamente, y se cae la carretera. Pero en todo lo demás está el factor humano, y ese factor humano tenemos un grave problema de formación, de educación y de concienciación a todos los niveles. No solo del conductor, no solo del peatón, sino también del operario que, por poner un ejemplo, pues está en el mantenimiento de la carretera y no es consciente muchas veces de la importancia de su trabajo y de que se tiene que formar y tiene que tener un poquito de responsabilidad, de madurez y de empatía a la hora de realizar su trabajo y hacer que la carretera esté en perfecto estado de conservación y de uso, ¿no? De manera que, y por supuesto sin olvidar al conductor, que como digamos usuario inmediato de la vía, pues es uno de los que más puede hacer por evitar el accidente. Y para eso obviamente hace falta una formación, pero hace falta también una educación de base. Esa educación influye mucho en lo que hablaba antes Ángel, ¿no? Cómo convivir en un entorno donde estamos tanta gente usando la vía pública. Ahí creemos que hay un grave problema todavía en España de empatía. Todavía, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual, el tema de la visibilidad de la moto. O sea, los motoristas todavía nos hacemos a la idea de que nos tienen que ver, tenemos que hacernos ver. Creo que tú traías un casco esta mañana color muy visible. Debería ser casi obligatorio, aunque va absolutamente en contra de nuestro concepto de la estética desde el punto de vista motero. Nos encanta ir vestidos de negro para que no nos vea nadie, o para parecer un poquito malos, ¿no? Cuando tendría que ser lo contrario, tendríamos que ir vestidos de amarillo para que nos viera todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y por parte del usuario del automóvil igual. Nosotros hacemos una experiencia que es poner un coche, sentar a alguien en un coche y poner 6 motos en cada uno de los ángulos muertos del coche. Y la gente se sorprende de que puedes meter una Volkswagen, una moto de 400 kilos en un ángulo muerto y no se ve en absoluto. De manera que, por ejemplo, el problema de la visibilidad es un problema de concienciación, de formación y también de empatía, ¿no? Por parte de todos. Y bueno, no quiero monopolizar la contestación. Bueno, parece ser que los extremos se tocan y la verdad es que todos creo que estamos bastante de acuerdo en esta mesa redonda y espero que también en el resto de la audiencia, de que la formación es algo muy importante. Pero yo voy a hacer un poco de demonio, ¿no? ¿Quién creéis que es el responsable de esta formación en la que todos estamos de acuerdo? ¿Son las administraciones? ¿Son los padres? Porque a mí me parece muy bien que mi hijo aprenda latín, evidentemente, como no voy a querer que mi hijo sepa latín, o matemáticas, o música, o todas estas cosas. Pero creo que eso es poco probable que le salve la vida en algún momento. Lo que sí que es seguro que le va a salvar la vida, aunque nunca llegue a ser conductor, es saber andar por la calle, andar por la acera, subirse en un coche, subirse en una moto y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo que lo primero, incluso primero sería enseñarles a caminar, ¿no? A caminar respetando las aceras y respetando las pasoceras, pero inmediatamente la bicicleta, ¿no? ¿Quién creéis que es, y en esto yo creo que debéis debatir un poquito, el mayor responsable de esa educación? ¿Debe ser en las escuelas, debe ser en las escuelas superiores, debe ser solamente en las autoescuelas o debe ser en la familia? Bueno, yo creo que todos. O sea, yo creo que primero, como en cualquier pauta de educación, cuando tú empiezas a aprender en tu casa. Y además empiezas a aprender por copiar los comportamientos de los que ves en tu entorno, los comportamientos de tus padres y los comportamientos de tus amigos. Esto que sirve para cuando comprendes que no debes de tirar un papel al suelo, también sirven las pautas de comportamiento a la hora de mantener una seguridad vial. O sea, lo primero es en la familia, es en el entorno, luego es en el colegio, es en las escuelas. En el Ayuntamiento de Madrid ya se llega, yo creo que la totalidad de los colegios públicos a dar formación vial que consiste en que aprendan las pautas de comportamiento de los chavales cuando se mueven por la ciudad, caminando o en bicicleta. Si seguimos avanzando, iremos a los institutos, y a los institutos debemos de llegar también, porque son los primeros chavales que empiezan a coger esos ciclomotores pequeños y están empezando a aprender. Y también, por supuesto, luego en las universidades y por parte de la administración, en general en todos sus ciclos formativos. Pero de esto tampoco se tienen que desentender las empresas. Dentro de las políticas de responsabilidad corporativa, las empresas deben de asumir que la seguridad vial es un problema de sus empleados. Muchos de los accidentes que se producen en la ciudad se producen en desplazamientos al trabajo o regresando del trabajo a tu casa. Si se apuesta en estas empresas también
hacer cursos de formación para sus empleados que fomenten un uso responsable de la motocicleta, al final incluso les van a sacar un rendimiento económico, porque van a tener un menor número de accidentes, un menor número de bajas entre su población. Entonces, resumiendo, al final yo creo que es una cosa de todos, de una forma global. Bueno, en eso creo que estamos absolutamente todos de acuerdo, pero ¿seríais partidarios de incluir esa seguridad vial dentro de, a lo mejor, de una asignatura más amplia como fuera protección civil, para cómo comportarse en casos de terremotos o de inundaciones o de vientos fuertes, incluir dentro de esa asignatura, esa teórica asignatura de supervivencia, vamos a decir, la seguridad vial como algo obligatorio en las escuelas? Mira, esto, si nosotros como Automóvil Club, si contemplas un ciudadano y contemplas entre su día de nacimiento 0 años y su probabilidad de muerte segura 100, digo un poco más, deberías encontrar cada punto que hay que comunicar y que hay que explicar. Por ejemplo, y lo ha dicho muy bien, los primeros años de la vida esto está en manos del padre. Cuando tu hijo sale de la clínica, porque hoy en día el primer movimiento que hace un recién nacido ya es un acto de movilidad, de la clínica a casa, ya muy poca gente nace en casa, hay un tema de que la madre querría llevarlo en brazos con un sentido de protección, y hay la parte técnica de los elementos de retención infantil que son muy superiores a los brazos de una madre. Si este punto ya nos lo empezamos a saltar, seguramente en otro hito, que serían los 4 años, que el primer día que llegas a un semáforo el niño suelta tu mano porque intenta a tu lado, pero intenta la independencia en el cruce de esta calle, cuando el semáforo está verde. Si eres padre y cruzas en rojo, estás destruyendo todos estos mensajes. Si buscáramos, ya saltando unos 7, 8 años, según los pueblos antes, en las ciudades más tarde, el niño en bicicleta como acto, primer vehículo independiente de su movilidad, bicicleta, por 1 euro me vas a buscar el periódico, ahora mis hijos han subido la tarifa y ya estamos en 1,5. Esto es un tema que deberías, y ahí buscando que buscabas administraciones, evidentemente aquí ya empieza una figura que ha ido desapareciendo y que ahora renacerá, parques infantiles de tráfico, programas de educación vial, que según dicen es de país rico, en este momento nuestro país no lo es, por lo tanto hay que vigilar que esto no se pierda, los programas escolares, todo este tema. Nosotros como RAC tenemos un gran programa desde los 6 hacia bastante más arriba en RAC Educa, que es un programa interactivo, que tanto para maestro como para realizar directamente. O sea, tú has de buscar, tampoco para agobiar cada año y medio contacto con las personas, pero deberías buscar unos 15 o 16 contactos. Nosotros, por ejemplo, somos especialistas y líderes en la seguridad vial en el ámbito laboral, ¿vale? Ahí hay un problema, que cuando hablas de conductor profesional, mucha gente piensa en el taxista, el bombero y el camionero, pero hay muchos más viajantes y muchos más representantes y muchos más servicios técnicos, incluso con vehículos sin logotipos, sin rotular, que realizan no solo el acto de in itinere, el ir y vuelta al trabajo, sino el acto en misión. Por ejemplo, hoy todos los que hemos venido aquí por razones profesionales hemos hecho un acto en misión, ¿vale? Esto es un accidente laboral con toda la regla. Es la causa número 1 de accidente laboral, la causa número 1 es el accidente de tráfico, incluyendo en este el atropello. En accidentabilidad, en mortalidad el número 1, y en accidentabilidad el segundo, solo le gana los movimientos o los malos gestos, o sea, las lesiones musculares por sobreesfuerzo. Pero están cerca, en 38, 24, ¿vale? Fijaros lo importante, si buscas muerte violenta en un lugar de trabajo, accidente de tráfico, es impensable que pierdas la vida cuando vas a hacer un acto de preventa o vas a tomar un pedido a casa de un cliente. Entonces, cada uno. Y ahora viene otro problema, y esto lo habéis leído. De aquí 10 años, 15, tendremos una masa de conductores mayores de 65 años importante. No quiere decir que tengamos que eliminar, sino que seguramente tendrán unos... Y fijaros que todo esto lo hacemos con un solo acto obligatorio de formación. El acceso al permiso, sean los 16, 18 o 20 años. Y válido mientras físicamente estés bien, válido para siempre. Esto es lo que no vale. Entonces, ¿estarías de acuerdo en hacer renovaciones de carnet? Y TV de conductor, totalmente de acuerdo. ¿Qué opináis los demás? Hombre, nosotros, por ejemplo, es algo que ponemos en nuestras ediciones de Muévete por Madrid en moto, pues ponemos, simulamos cómo
si tú fueses ahora a sacarte el carnet de conducir y ya hacemos la prueba, ¿no? Y la verdad es que no mucha gente supera esa prueba, y sobre todo que cada vez es un poco más compleja, ¿no? Pero gente que a lo mejor lleva un montón de años sabe, pues yo voy a probar, pero bueno, ¿qué me pasa? Pero si no he conseguido esa distancia, si no he podido entrar por el cono, creo que sería importante. No, de hecho, nosotros, por ejemplo, desde nuestra asociación, pues hacemos unas salidas, digamos, o excursiones, en donde, aparte de nuestras comidas gastronómicas, que son muy importantes, y el ambiente motero y tal, pero siempre intentamos por meter algún curso de seguridad vial, siempre metemos dar alguna conducción, y la gente queda sorprendida porque, pues yo me creía, o sea, el lo tenemos muy a la orden del día. Nosotros también trabajamos mucho la cantera. Estamos creando, y de hecho ya hemos creado una escuela infantil, en donde a partir de 8 años estamos trabajando la seguridad vial en niños, que creo que es muy importante, porque a lo mejor decimos 8 años, hasta que empiece a conducir, pero es que no es solamente, ese chico tiene que saber respetar un coche cuando va a pasar, respetar señales, o sea, no solamente para cuando él conduzca, que es importante, ¿no? Pero es que es mucho más la seguridad vial. Entonces creo que una buena edad, nosotros hemos pensado a partir de 8 años y estamos trabajando en ello, ¿no? Y tenemos buenos resultados, la gente. Pero claro, ¿quién lleva ahí? Los padres. Son los que llevan sus hijos a estas jornadas, son los sábados, los tienen allí, están. Y los padres, en vez de irse y dejarles, es curioso, se quedan allí y escuchan, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que casi luego te preguntan, como es lógico por la edad y tal, te hacen más preguntas e intervenciones los padres que los propios alumnos, ¿no?, de los chicos. Bueno, Juan Manuel parece que ponía un poco de reparos a lo de el ITV, que muy bien decía, el ITV del conductor. Que con lo que está cayendo pedir un reciclaje de formación de conductores obligatoria es complicado defenderlo. Nosotros partimos de la base de que si hay una educación y una formación correcta desde el principio, desde el cimiento, desde la base, posiblemente esa ITV no fuera tan necesaria, o no fuera necesaria, y lo podríamos dejar al ámbito de la formación voluntaria. Y me explico. Volviendo a la pregunta inicial, para nosotros la unidad básica de educación es la familia, y ahí es donde ya empezamos a fallar a nivel de sociedad. Me temo que a nivel social estamos acostumbrándonos con nuestros hijos a tener el rey de la casa, que a los 15 años se convierte en el tirano de la casa, y encima no damos mucho ejemplo, de manera que eso lo que genera es una falta de educación ya como adulto importante. Eso lo podemos ver en cualquier paso de peatones de cualquier ciudad. Vemos como los padres no tienen, quizás no todos, pero sí la mayoría, no tienen el más mínimo reparo en cruzar el paso de peatones con el semáforo en rojo. Incluso estamos acostumbrados, los compañeros de la asociación y yo, muchas veces, por supuesto, respetamos el paso de peatones en rojo, muchas veces vestidos de moteros porque hemos dejado la moto en el aparcamiento, y la gente nos mira y claro, se nos pone cara como del todo el pueblo, porque somos los únicos que estamos esperando con nuestro casco a que el semáforo se ponga en verde, ¿verdad? Entonces, si empezamos a fallar desde ahí, obviamente luego no es que vayamos a necesitar un reciclaje, es que vamos a necesitar una formación a lo largo de toda la vida. La segunda unidad es la escuela. O sea, si tuviéramos una asignatura, se podría aprovechar la asignatura de Educación para la Ciudadanía para formar adecuadamente, como decías antes, empezando por la bici y continuando con el resto. O sea, el que se forma bien desde pequeñito y se educa bien desde pequeñito y conoce la normativa y conoce la dinámica del vehículo y a controlar el vehículo, posiblemente a lo largo del resto de su vida no va a necesitar más formación, más que la adaptación normal, voluntaria, que incluso con las campañas de divulgación que pueda hacer la propia administración podría ser suficiente. Me refiero a adaptación de nueva señalización, nuevas normas, etcétera, ¿verdad? Pero en cuanto a dinámica y control del vehículo, creemos que no es suficiente. O sea, cuando tenemos el ejemplo en otro ámbito totalmente distinto, que es el deporte, ¿no? Los grandes los pilotos de motociclismo que aprenden a conducir y a dominar la moto desde pequeñitos, pues siempre están aprendiendo, obviamente, pero esa formación que cogen desde chiquititos no es necesario que se vuelvan a reciclar, ¿verdad? Entonces,
creemos que con una educación correcta y adecuada de base se podría evitar esta ITV obligatoria y podríamos dejarlo al ámbito de lo voluntario. Perdón, déjame solo. Sí, sí, claro. No, la palabra obligatoria la hemos añadido, pero hay un tema muy importante, ¿eh? Si queréis hacemos un test aquí. Casi todos debemos llevar ABS, y si yo preguntara a nuestro querido público si en una frenada de emergencia hay que pisar el embrague o no, tendríamos aquí una diversidad de opiniones. Y lo que no se puede permitir es que un carnet, una tecnología aprendida, en mi caso en el año 73, evidentemente yo no tengo por qué haber aprendido el ABS, llevo un elemento de seguridad que le puedo sacar mejor rendimiento si alguien me ha explicado y doy la solución al problema, embrague a fondo desde el primer momento, ¿vale? Para mejor rentabilidad de esto. Esto siempre que doy una conferencia y hay una así más de diálogo, hago esta prueba y de verdad que no paso del 25% de respuestas correctas. Pero aquí podemos incluir, y ahí deberíamos... Sí, una última fase en la que sí se puede implicar el ámbito económico, ¿vale? De la empresa en este caso, los distribuidores y la administración también. El tema del ABS, además, me gusta mucho que lo hayas sacado porque es un problema bastante importante, la falta de formación que hay en relación con el ABS. Casi nadie sabe frenar con un ABS, y no solo ya el tema del embrague, es que cuando uno pisa el freno o tira de maneta y empieza aquello a temblar, se asustan y sueltan. Lo que hay que hacer es justo lo contrario, apretar más. Porque a mí me habían explicado que si el freno tiembla hay que soltar. Claro, pero es que... Habías abombado los discos, desde los propios comercios, algunos, se está haciendo una anticampaña en contra del ABS. El otro día me consultaba un compañero que se había comprado una motocicleta, una 125, que había tenido la opción de comprarla con ABS, que le preguntó asesoramiento, le pidió asesoramiento al distribuidor, a la tienda que se la compró, y le desaconsejó radicalmente que la comprara con ABS, porque decía que frenaba mucho peor y que no servía para nada más que para gastar más dinero. Y se compró la moto sin ABS. Por supuesto ya ha tenido una caída que podría haber evitado con el ABS, porque obviamente no tenía la formación necesaria para saber frenar adecuadamente, y el ABS se lo podría haber solucionado. Entonces, claro, es que estamos fallando en lo de siempre, en la educación. Formación. En la formación, perdón. El distribuidor aquí tendría que haber sido el primero que se lo recomendara. Es más, desde la asociación abogamos por la implantación obligatoria del ABS en la motocicleta, en todas las motocicletas. Y cuanto la rueda es más pequeña, más importante. Y en cambio parece al revés, por parte del fabricante. ¿Y no cree, Juan Manuel, que también tiene que ver que la moto, el que se compra una moto también en algunos casos vaya buscando un uso deportivo y el ABS tenga cierta leyenda negra en cuanto a que no te permite hacer las derrapadas en ese uso deportivo? Eso en parte ha tenido cierta influencia, yo creo que más en el pasado que ahora, que poco a poco eso va desapareciendo. Más que nada porque la venta de la moto deportiva ha caído en picado. O sea, la cultura también del motorista o del motero, nosotros definimos, bueno, creo que el diccionario también, el motorista como el usuario de la moto, el motero, el aficionado a la moto, más en el ámbito del motero que iba buscando esa moto deportiva, porque en España tenemos más tradición de moto deportiva, es verdad que iba buscando una conducción más radical, y el ABS obviamente en cierta medida, erróneamente, pues se pensaba que podía limitar esa capacidad de conducción deportiva. Pero claro, para que el ABS frene peor que tú, tienes que ser de rosa y para arriba. Y eso la gente no lo sabe. Se piensa que es al revés, que ellos saben frenar mejor que la ABS. Y es un error bastante grave que cuesta muchísimos accidentes al año. Pero yo creo que aunque nos hemos centrado un poco en el tema del ABS, por los avances de los tiempos, y que es verdad todo lo que dice Albert como lo que dice Juan Manuel, lo que sí que es cierto es que quizás ese ITV nos vendría muy bien para aquellas personas que han convalidado el carnet de automóvil con el de motocicleta directamente, y no hace 20 años que no montaban en una moto, y claro, montaban en una Montesa Impala de aquellas o una Volta Cotralla, y de repente se han comprado, pues no sé, una Honda CBR de 1000 centímetros cúbicos y 100 caballos, ¿no? Evidentemente yo creo que explicarle a una persona con 40 años que lleva 30 o 25 conduciendo cómo debe utilizar una moto, pues no debe de ser fácil, es una cuestión de orgullo personal, ¿no? Pero los datos indican que son precisamente fuera de las ciudades, en los recorridos urbanos, son estas las personas las que están teniendo accidentes más graves, ¿no? Quizás en ese sentido sí sería importante a esas personas que convalidan el carnet obligarles a algún tipo de formación, o ¿qué pensáis sobre esto? Nosotros en su día, cuando se debatió esta medida en el ámbito del GT52, defendimos que se debería de aplicar algún curso, porque además ya en aquel momento Francia, que también lo aprobó de la misma forma que España, es decir, una convalidación automática,
se dieron cuenta del error, habían padecido ya el incremento de siniestralidad y reformaron su normativa precisamente para hacer obligatorio el curso de práctico, básicamente, ¿no? de formación. Y obviamente, y a la vista está de los datos que cada vez más pues vamos obteniendo, que hubiera sido conveniente un curso de práctico de formación, porque por mucha experiencia que tenga uno en el coche, obviamente eso no te hace saber frenar en una moto o prever el riesgo en una moto. Sí, un curso que a lo mejor no necesariamente tendría que ser superar un examen de destreza. No tiene por qué. Sino acreditar el haber realizado un curso de seguridad vial, que eso pues no compromete nada porque no tienes que pasar un examen, pero sí que te da esa formación, porque puedes tener el caso de que tú tengas capacidad legal para conducir una motocicleta sin saber montar en bicicleta siquiera. Sí. Yo sé. Tú ves una manguera en el suelo y si no te ha explicado nunca nadie, tienes la tentación de cogerla en vez de perpendicularmente, así con ángulo, y te caes. Y si no te lo explican, volverás a caer, porque hay cosas que no en el momento del golpe no puedes relacionar qué me ha pasado, por qué me ha pasado esto. Tenemos un compañero en el GT52, que es Joan Arnella, que explica siempre, ¿no? Él dio una conferencia que explicaba todas las... O sea, del hotel aquí he caído 20 veces, explicaba 20 cosas que no se explican en ningún concepto. Por eso decía que en el tema. Luego hay un concepto muy claro que hablamos de accidentes de moto, ¿no? Yo apuntaba, bueno, para el uso urbano o carretera, que es totalmente distinto, y luego el acceso, tal como estás apuntando. O sea, si yo soy un B+3 y lo utilizo porque no puedo aparcar delante de mi oficina y el parking me sale ruinoso, tengo un planteamiento de la vida, pero realmente si luego para hacer este recorrido me compro, bueno, en este caso no podías comprar una CBR, ¿no? Pero digamos, compro una moto inadecuada, yo veo mucha gente con un ciclomotor muy pequeño, con mucha dificultad, lo que yo llamo remando, que es que van con los pies fuera, les da mayor seguridad ir con los pies así, que es peor. Falta, y como estamos apuntando, no obligatorio de 400 euros, no, o sea, tengas usted la oportunidad, ya que ha accedido, de saber o sea, dicho a lo bestia, le vamos a explicar por qué se cayó usted antes de ayer, ¿no? O sea, un poco, sin decirlo así, pero decir, permítanos que le ayude a explicar el por qué. Es como un carril bici en subida, pues hay que explicarle al ciclista que los primeros 15 metros los hará zigzagueando, es imposible mantener la línea recta cuando estás empezando ¿no? Entonces, y la vestimenta, hay gente en verano, que mi mujer es médico y dice, mira, un donante de piel, ¿me entiendes? O sea, la vestimenta ha caído en un desuso, o sea, chancletas y bermudas, te quedas sorprendido, ¿no? Yo diría, a lo mejor es una tontura, pero quizá las compañías de seguro deberían coger también las riendas ahí, y todos aquellos que llegan con el carnet 3, o sea, B+3, quizá, y además por, no sé, como marketing, como incluso para ellos luego un beneficio, pues a lo mejor ser los pioneros en dar esas clases o educarles y asesorarles sobre esa siniestralidad. Podría ser quien a lo mejor pudiese tomar esa... Te vas a sacar, me va a hacer muy bien, nosotros te vamos a asegurar, pero oye, primero vamos a trabajar contigo en esto y luego ya, si quieres, para adelante te cogemos. Bueno, parece que estamos todos bastante de acuerdo con el tema de la formación, pero yo quiero incidir un poco más y bueno, todos estamos de acuerdo que los padres tienen que educar, que los distintos organismos, clubes, etcétera, tienen que informar también, pero ¿y las administraciones? ¿No? Yo la verdad es que lo pienso algunas veces y digo, mi hijo está muy bien, pues no sé, quizá que aprenda chino. Yo voy a China y la verdad es que no me parece muy oportuno, pero bueno, quizás está muy bien que aprenda chino, pero si no aprende las señales de circulación cuando tiene 5 o 6 años, que es un lenguaje absolutamente internacional, mal vamos, ¿no? ¿Esto quién lo tiene que enseñar? Además de la familia y de los clubs, que son actividades siempre privadas y siempre, pues de alguna manera altruistas, ¿no? ¿Las administraciones creéis que deberían de implicar en esto, en empezar a dar clases de formación vial desde la tierna infancia, vamos a decir? Yo creo que ya lo hacen. O sea, actualmente en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que se llega a todas las clases de quinto y sexto de primaria a los que se les imparte cursos de formación vial. Se desplazan a los 2 parques que tenemos para darles formación de seguridad vial y se dan unas jornadas en las que se da esas pautas de comportamiento. O sea que, sin que exista un contenido obligatorio dentro de los contenidos que estos niños tienen que estudiar, aunque sí que creo que en la ley, en la asignatura de formación para la ciudadanía, sí que existen contenidos propios de seguridad vial. Luego, desde el Ayuntamiento sí que se dan esos cursos y se llega a la totalidad de colegios públicos
desplazando a estos niños a los 2 centros que tenemos y dándoles unos cursos de seguridad vial. Perfecto. ¿Y no sería esto extrapolable a una educación general, mucho más general? Y aquí sí que, como estamos hablando de un tema de viabilidad, no creo que haya un problema de autonomía ni de cosas de este tipo, ¿no? Sino hacer una reglamentación para enseñar a los niños pues, a comportarse en la viabilidad desde pequeños. No sé cómo lo veis, quizás sea muy complejo a nivel legislativo o educativo, pero... Yo creo que no es tan complejo, es cuestión de voluntad política. O sea, es verdad que ya se recoge algo de materia dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero debería de recogerse más cantidad de materia y más calidad y controlar precisamente que esa formación sea la adecuada. Y hoy día es verdad que no solo a ese nivel, sino a nivel de otras administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, la propia DGT, etcétera, están apostando mucho por la formación, pero claro, es que al no estar convenientemente reglamentado o normatizado, pues al final depende de la voluntad política de cada administración, y ahí tenemos pues, ayuntamientos como el de Madrid, que sí trabaja el tema muy bien, y otros ayuntamientos que eso es la seguridad vial, como que no va con ellos, ¿no? Entonces se debería reglamentar. Y ya dando un pequeño salto en la materia, aquí venimos defendiendo, el otro día nos preguntaron, ¿qué le pediríais al nuevo gobierno? Pues una de las cosas que le pedimos y que tiene relación con esto es que, y venimos pidiéndolo hace tiempo, es que se cree un organismo, una autoridad mejor dicho, con competencias transversales a nivel nacional, que haga un poco de fiscalizador de la seguridad vial como primer problema, uno de los primeros problemas del país. Es decir, nos haría falta una especie de Banco de España, pero me refiero en cuanto a competencias o Tribunal de Cuentas, pero en relación con la seguridad vial. Una autoridad que tenga competencias transversales, es decir, sobre todos los ministerios, sobre el gobierno, sobre los ayuntamientos, sobre las comunidades autónomas, y que vele porque los criterios y el problema de la seguridad vial se trate desde un punto de vista técnico, profesional, objetivo y apolítico. Por suerte, en las últimas legislaturas no se ha hecho política con la seguridad vial, o se ha hecho muy poquito, pero eso vuelve a depender de la voluntad política de quienes nos gobiernan en cada momento. Y no debería ser así, deberíamos de tener un organismo, una autoridad técnica que trabajara la materia y que velara porque los objetivos se cumplen con independencia de quien gobierna y con independencia de la voluntad política de cada administración, de las empresas y de todo. Albert, ¿tenías algo que apuntar? Porque no te veo con una cara... No, sí, pero sí, apuntar que lo primero sería definir el ciclo formativo de las personas. Yo, por ejemplo, veo cosas muy bien hechas y algún de esto, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas compañías, lo digo al azar, por ejemplo, dedicadas al mundo de las bebidas alcohólicas, que hacen unas acciones y 200.000 niños han acudido, o 200, y piensas, qué mala suerte, a mi hijo nunca le toca. Yo creo que hay ceros de más en esas cifras, de que han llegado. Entonces, si tú definieras realmente el ciclo formativo de las personas, sería mucho más fácil coordinar desde la administración, desde las asociaciones, de los clubes, desde qué impactos hay que hacer. O sea, no disparar a cañonazos para matar las moscas, sino saber qué puntos o dónde está. Hay un problema hemos hablado de la reeducación, el permiso por puntos está hablando de reeducación, yo hablaba de la ITV del conductor. Al reeducado se le mira más qué pasa por aquí dentro, que no físicamente, pero hay otros de manejo. Hay un tema de parques infantiles de tráfico. Yo he llegado a ver señales de prohibido a más de 100 en un parque infantil de tráfico. Dudo que un niño tenga esta decisión. Yo diría que de 20 y 30 sí que la puede tener, pero haciendo la bicicleta, yo lo he intentado, no llego. Entonces, claro, hay cosas que ves que falta, o echo de menos, eso, decir, mira, vamos a ir 20 veces al ciudadano, le vamos a llegar 20 veces, y son fáciles, incluso ahora, pues en este momento estamos muy enfocados a la conducción eficiente. Hoy he tenido la suerte de subir con un taxi Toyota híbrido. Yo creo que era el taxi Toyota híbrido que gastaba más gasolina del mundo mundial. O sea, su manera de conducir, yo creo que el chino de dentro del motor ha dejado el híbrido, no. Entonces, claro, piensas, hostia, qué lástima que podíamos haber ido la mitad del recorrido a propulsión eléctrica y íbamos acelerones y supetones y para arriba y para abajo. Hasta nos hemos abrochado, íbamos dos y solo verle ya nos hemos abrochado el cinturón atrás, 2 vueltas, ¿no? Porque ya lo hemos visto que no íbamos bien.
O sea, son cosas muy curiosas. Entonces, cuando lleguemos a definir estos puntos, nos ahorraríamos muchas acciones inútiles y sacaríamos mucho más rendimiento de lo que... O sea, hay momentos clave en las personas que una vez las definamos, le sería a esta persona que actúa de manera transversal, y más ahora que hay competencias que han ido a transportes, a fomento, digamos, competencias que DGT, ¿no? Piensa que esto de la seguridad vial o esto nació en el Concilio de Trento, dicen, que se suponía una gran afluencia de carruajes y se definió por primera vez que los carruajes debían ir por la mano derecha de la vía. Y dicen que tráfico en España está en interior porque se consideraba un tema de orden público, un problema de orden público, y por eso está en interior. Y por eso Caballería de la Guardia Civil se transformó en Guardia Civil de Tráfico. O sea que realmente, problema, o sea, venimos de un problema. Entonces, yo diría que somos poco conscientes de lo muchísimo que hemos avanzado, y estamos en unas cifras, excepto en este sector de la moto, que da breves pinceladas de esperanza, pero los demás hemos hecho un trabajo brutal, nos hemos adelantado en el proyecto de reducción de 50% muertos. Estamos haciéndolo muy bien y nos falta el remate, lo que ahora deberíamos, como vamos a ser un país pobre durante unos tiempos, pues deberíamos concentrar las acciones en las realmente efectivas y no disparar a cañonazos por ahí. Hablando de efectividad, otro elemento importante que no quiero que se nos olvide es el papel que ha jugado y que juega y que puede jugar el cuarto poder, la prensa, los medios. Eso quería preguntarte. Sí. ¿Qué recomendaríais vosotros a los medios, ¿no? Como expertos en seguridad vial? ¿Qué manera de transmitir o de comunicar? Porque, pues, para bien o para mal, desgraciadamente cuando ponemos la televisión y hay un accidente, parece que el morbo lo que más nos lleva es a ver la imagen de la sangre o el drama, más que a ver quizá por qué se ha producido ese accidente o cómo se podía haber evitado, ¿no? Utilizar esas imágenes tan dramáticas para mejorar en vez de simplemente pues para horrorizarse, quizás que sea positivo. No sé, ¿qué tratamiento creéis que los medios de comunicación deberían de darle al tema de la seguridad vial? Hombre, el tratamiento que le han dado en los últimos años es bastante razonable. De hecho, se ha conseguido, como comentaba antes, que el problema se ponga de moda, que ha sido el primer gran paso para empezar a ser conscientes de que hay un problema y por tanto hay que solucionarlo. Y evidentemente, si la prensa no se hubiera hecho eco de ese problema, pues posiblemente estaríamos en otra situación totalmente distinta. Por lo tanto, lo primero es seguir con el trabajo, al menos en la línea que se ha estado haciendo hasta ahora. Sí sería importante que, igual que he dicho antes, que no se haga política con la seguridad vial, los medios no deberían hacer política en de empresa con la seguridad vial. Es decir, que no haya competencia, por así decirlo, si hay competencia, que siempre es buena, pues que sea en el mejor sentido, es decir, a ver quién es capaz de divulgar mejor la seguridad vial. Y en cuanto al morbo, hace unas semanas estuvimos en un congreso en Paraguay, que allí ahora empiezan a ser conscientes de que existe un problema. Se les muere solo en Asunción, que es una ciudad más o menos del tamaño en población de Barcelona, vienen a morir unos 25 motoristas cada fin de semana, es decir, tantos como o más que en Barcelona en todo el año. Entonces allí ahora empiezan a ser conscientes del problema. Y lo fundamental para que se empiece a poner de moda es que los medios allí también empiecen a recogerlo, a difundirlo. Y contaba esta anécdota porque en las ponencias que hubo, en algunas de las ponencias que hubo, las imágenes que salían eran absolutamente terroríficas. De hecho, de allí salía gente llorando, gente pues que se les cortó el cuerpo. Eso hoy día en España no sería posible mostrar esas imágenes tan explícitas de lo que es la realidad de un accidente de tráfico. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista, quizá no deberíamos de ocultar tanto la realidad, no por el morbo, obviamente, sino porque es que quien no ha sufrido un accidente de tráfico, quien no lo ha vivido, no es consciente de lo que eso supone y de la realidad, de las consecuencias del accidente de tráfico. Y eso no lo ves hasta que no ves una persona en el suelo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están acostumbrados a verlo y sufren mucho por eso hay tanto agente implicado en la materia. Y yo creo que obviamente no se pueden poner esas imágenes en horario infantil y en televisión en abierto, pero tampoco hay que ocultar esas imágenes porque nos transmiten la realidad. Por supuesto, sin entrar en la tentación de algunos medios de utilizarlo con un fin morboso, etc. Entonces yo creo que el trabajo que se está haciendo es positivo y hay que seguir en ese sentido. Y igual que transmitir la realidad de las consecuencias del accidente, que trabajen por la didáctica de cómo evitar el accidente, de mostrar
la segunda oportunidad, ¿no?, de los años 70. Mostrar cómo se ha producido el accidente y cómo se podría haber evitado el accidente, que yo creo que echamos de menos en televisión, al menos en la pública. Programas en este sentido, ¿no?, de que nos enseñen exactamente cómo se producen los accidentes, cómo se pueden evitar, con conocimientos básicos, muy básicos, pero que hay que tenerlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Juan en que, además, es una cosa mentalmente, cuando es un accidente, corta el gas. Y vas ya un tiempo, joder, no sé qué, bueno, voy a ir prudentito, voy a ir. Luego el tiempo te hace otra vez olvidarlo y seguir, ¿no? Y creo que deben de seguir en esa línea, o sea, aunque sea crudo, pero mostrar la realidad. Pero creo que lo bueno sería también, por lo que él ha dicho, oye, pero esto lo podías haber solucionado de esta forma. Entonces creo que es muy importante, no solamente enseñar lo que te puede pasar, pero cómo, hay que decir también cómo lo podemos solucionar. Y luego yo creo que los medios de comunicación muestran una imagen del mundo de la moto que no es real. Asociado a las celebraciones de los grandes premios o cualquier carrera de motos, todo lo que vemos es el ambiente previo al campeonato, donde la gente lo que hace es hacer ruedas, caballitos, invertidos. Eso no es la realidad del mundo de la moto con carácter general. Puede haber casos muy puntuales, pero precisamente haciéndoles publicidad, yo creo que hacen un flaco favor al mundo de la moto. Sí, eso, lo que pasa es que, claro, el problema de corregir eso es difícil. Yo creo que algo se ha corregido, algo, un poquito, pero es verdad que el San Benito que tenemos los motoristas de ser unos cafres y unos temerarios viene un poco de eso, de que como esa es la imagen que vende, porque claro, hay una serie de sujetos que son semidelincuentes, por no decir que algunos son delincuentes, que maltratan la moto. Yo la primera vez que presencié un espectáculo, entre comillas, de este tipo, precisamente se me cortó el cuerpo porque no podía entender cómo alguien tratara así a su motocicleta, no lo podía entender. Y claro, luego descubrí que muchas de esas motos eran robadas, iban hasta sin matrícula. Y así entiendes que en el concepto de la mentalidad de un delincuente pues se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, el problema es que la prensa, como eso es lo que vende, eso es lo que da espectáculo, pues es lo que se acaba y lo que todavía saca muchas veces, ¿no? Entonces, quizá, volviendo al tema de la formación, quizá también algunos periodistas deberían formarse un poco en el sentido de que hay que procurar evitar difundir imágenes de lo que no se debe hacer. Y eso es lo que no se debe hacer, obviamente. Bueno, y si os parece, lo último, antes de empezar con las preguntas de los concurrentes, hay un tema de seguridad. Una vez producido el accidente, lo único que salva a un motorista o lo que minimiza sus daños es la seguridad pasiva, ¿no? La seguridad pasiva básicamente es el casco, chaqueta, protecciones, etc. ¿Creéis hay alguna iniciativa para que el casco, las ropas de protección tengan un IVA reducido, por ejemplo, que sería una manera de estimular la utilización y renovación de cascos, o esto simplemente es algo anecdótico y que queda ahí para comentarlo en estos sitios? Yo creo que el primer día del grupo de trabajo 52 ya veníamos pidiendo la reducción del IVA en los cascos, y a la vez hasta que no se nos ha hecho mucho caso. Aquí el Ministerio de Hacienda, todopoderoso, es el que considera que no, y no entendemos, en términos económicos podemos entender por qué no, pero desde luego en términos de esta concienciación y trabajo por la seguridad vial no se puede entender que, por ejemplo, si se aplique un IVA reducido en la sillita de retención de los niños, porque es considerada la excusa porque es obligatoria, sin embargo el casco, que también lo es, no lleva esa reducción del IVA. Igualmente se debería de conseguir una reducción del IVA en elementos no obligatorios, pero sí muy recomendables, como el ABS, por ejemplo, que en una moto todavía es caro, todavía puede suponer un incremento de precio de entre 400, 500, 600 euros, y la reducción del IVA podría contribuir un poquito a que se vendiera mejor, a falta de que sea obligatorio, claro. Sí, y además hay elementos que, aunque no son obligatorios, sí que son muy recomendables, pero yo creo que deberíamos de plantearnos si, por ejemplo, determinados cascos que están homologados, pero a lo mejor deberían tener una homologación diferente, una homologación para zona urbana, para vías de no más de 50 km por hora. No es lo mismo circular con un casco tipo Jet por una autopista a 120 que circular con ese mismo casco por una zona urbana a 30 km por hora, ¿no? Lo mismo pasa con el equipamiento. El equipamiento obligatorio es el casco y poco más. Pero ¿por qué no podríamos ir a otro tipo de prendas obligatorias en función de las vías por las que vamos a ir a circular, ¿no? Botas, guantes, una chaqueta con protecciones. Eso es algo en lo que yo creo que deberíamos de avanzar. Bueno, pues si os parece, hemos tocado un poco varios puntos generales, hemos básicamente deducido que lo más importante y lo que creo que todos estamos de acuerdo, y espero que vosotros también y los medios de comunicación así lo transmitáis, es el tema de la formación. Pero luego hemos tocado diferentes puntos y ahora llega el turno de preguntas.
cualquier pregunta que tengáis para cualquiera de los contertulios, sí, adelante. Yo tenía 3 preguntas. Llega el micro. Llega el micro. Es que iba derrapando. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Moll de Doimo y me interesaban 3 preguntas, 3 miembros de la mesa. La primera, que nos aclarara el representante del RAC lo del tema del ABS y el embrague, porque muchos no lo sabemos. No me digas. No salva la vida esta. Al representante de las motos, de los motoristas, los moteros, quería preguntar el tema del carril bus y la apertura del carril bus a las motos. ¿Qué percepción nos da? Es decir, en Madrid lo tenéis desde hace años, pero cuando se abrió, ¿pensabais que era un carril que os facilitaba los viajes, los trayectos, o no? Es una cosa más que se hizo y tal. Y a Joaquín me gustaría decirle, en relación al carril bus y a las motos, ¿qué es lo que piensas si el número de motos de Madrid se multiplicara por 2,5, 3? ¿Qué pasaría con el transporte público? Esas son las 3 preguntas. Muchas gracias. ¿Sí, la mía? ¿La primera? Bueno, a ver. Ahora que estamos en familia, voy a hacer un pequeño preámbulo a la respuesta. Si los que sabéis quiénes son los pequeñiques y los Mustangs, os va a costar mucho entender esta respuesta, ¿vale? Por lo tanto, primera fila, pequeñiques y Mustangs, ¿vale? Venga. ¿Tienen 4 ruedas o solo 3? No, hay una que... ¿Vale? ¿Por qué? Porque para nosotros el concepto freno-motor, que para la concurrencia pequeñique es muy importante, hoy en día es anecdótico, es como el doble embrague, es pieza de museo, ¿vale? Venga. ¿Por qué? Cuando tú en una frenada de confort frenas anticipadamente y con suficientemente tiempo, frenas y en el último momento desembragas para evitar que se cale, ¿vale? Cuando tú esta frenada es en una carretera a 100 por hora, vamos a poner, voy a 100 por hora y de repente en un cruce uno que pensaba que me había visto y no iba a salir sale, es una frenada de emergencia que nosotros, esto se nota enseguida porque notas 2 cosas que suben por estos lados, ¿vale? En este momento, en vez de frenar y esperar que no se cale, lo que tienes que pisar son los 2 pedales a la vez. Resumiendo, podías llegar medio milímetro después, pero los 2 a fondo. ¿Qué consigues con ello? 1, que en el caso de salir airoso de la maniobra, el motor no está calado. Por lo tanto, cuando ves el de atrás, que no llevaba ABS, humeando, teóricamente podrías desaparecer de esto. Cuando tú solo frenas, el volante motor, 20 kilos a 3.000 vueltas. El cigüeñal, 12 kilos a 3.000 vueltas. En las bielas pistones, 15 kilos a 2.000 vueltas. Todo esto sigue empujando, porque va a 3.000 vueltas, por lo tanto, sigue empujando. Si yo piso el embrague, deja de empujar. No he dicho la bomba de agua, la bomba de aceite, todo lo que está conectado al motor. Cuando tú no pisas el embrague, tú le estás frenando las ruedas, pero el motor tiene otra velocidad todavía, ¿vale? Ahí hay un conflicto. ¿Aquí me he caído? Vale. Hay un nivel, gracias. A nivel, es que en las frenadas de emergencia siempre me cae algo, ¿vale? Hay un conflicto a nivel de esto. En una frenada que no lo hicieras no pasa nada. Pero, por ejemplo, en los coches de la escuela que deben frenar de emergencia 50 veces al día, el soporte motor dura 10 minutos. Por lo tanto, embrague a fondo, ¿vale? Hay otras razones. Por ejemplo, hay marcas muy orientadas a tracción trasera que han pagado caro el levantar, o sea, la transferencia de masas cuando levantas el gas de golpe en curva. Y se produce un deslizamiento, donde hay representantes aquí de fabricantes que han inventado una cosita con 3 letras, SP, para evitar este sobreviraje. ¿Por qué? ¿Qué han hecho los fabricantes para evitar este punto que le llamamos guiño, ¿no? este giro así? ¿Qué han hecho? Pues que cuando tú sueltas el gas ya no hay el típico cable, por eso decía los pequeñiques, el cable aquel de gas ya no está, a veces es un infrarrojo, no está conectado. Cuando tú levantas el pie del gas de golpe, durante unos pequeños instantes sigues acelerando y desacelerando progresivamente. Si tú pisas el embrague,
esos momentos o instantes que aún sigues acelerando ya no existen, porque has desconectado. Y en una cosa muy importante para el conductor novel o para el no tan novel, cuando se asusta. No es cierto que seamos capaces de pisar el pedal de freno. Hay gente que en momento de emergencia frena muy fuerte con el de la derecha de todo. Si pisas el embrague harás ruido, pero no seguirás empujando. Hay noveles que pisan freno, pero siguen acelerando, porque han hecho así con el pie. Si pisas el embrague, dejas de empujar y frenas. ¿Vale? Y esto es un comportamiento muy distinto en situación frenada confort, que es frenar y en el último momento desembragar y soltar un poco el freno para no hacer aquel pequeño retroceso que al conductor de autobús le va muy bien para meter la gente adelante o la gente atrás, según le interesa, sino que esto. Pero en la de emergencia, tenerlo claro. ¿Ves cómo la ITV del conductor es necesaria? Me vas a convencer al final. Sí, no, ya os estoy medio convenciendo. Entonces, esto suena muy distinto a los que conocemos o conocimos a los pequeñiques y esto, porque antes soltabas y el hecho de soltar ya casi por decirlo así, estábamos frenando, pero ahora no, está empujando, porque es mucho más confortable el coche. ¿Vale? Entonces, por eso he hecho la distinción, porque del coche moderno no existe, pero es muy importante. Coche automático, claro, dicen, no, el coche automático, cuando hace el convertidor, ya desembraga cuando detecta que lo que estás haciendo es una frenada potente. ¿De acuerdo? No se merece, luego te paso el recibito y ya está, ¿eh? De las clases. Sin IVA, no, hombre, esto lo arreglamos abajo en un momento. Vale, pregunta 2. Sí, en cualquier caso, si tienen alguna duda con lo que ha explicado perfectamente Albert, yo les recomiendo que se compre el coche eléctrico, el eléctrico no, el automático, y se acaba el problema porque no tiene embrague. Es un atraso eso de tener que controlar el embrague. Pero bueno, en cuanto a la pregunta del carril bus, es una reivindicación que tenemos el colectivo desde hace muchísimo tiempo. El problema es que no hemos sido tan conscientes de que había que reivindicarlo activamente hasta no hace muchos años, cuando algunos ayuntamientos han pasado, por ejemplo el de Barcelona, han pasado de ser una práctica tácitamente consentida por la administración a convertirse en una prohibición, digamos, determinante del uso del carril bus por la moto. Y no es que la situación anterior fuera buena. Obviamente, lo que pasa en el 99% de los ayuntamientos de España, que es una práctica tácitamente consentida, genera una inseguridad jurídica enorme al usuario de la moto. Porque tú sabes que habitualmente te dejan pasar por el carril bus, pero si esa mañana algún agente de policía pues se ha levantado por el lado incorrecto de la cama, pues resulta que te sanciona y con todas las de la ley. Entonces, ahí hay que agradecer al Ayuntamiento de Madrid que haya sido pionero precisamente en regular, mediante la normativa correspondiente, la ordenanza correspondiente, la autorización del uso del carril bus. El uso del carril bus no es algo absolutamente determinante para la movilidad de la moto, pero sí ayuda mucho, ayuda muchísimo a que en un momento de mucha congestión pues se pueda utilizar un carril bastante más despejado sin interferir, porque yo creo que se ha demostrado que no interferimos ni ralentizamos la movilidad del transporte público, ni de los taxis ni del bus. Y por lo tanto, por supuesto, lo que defendemos es que se regule mediante ordenanza en todos los ayuntamientos, y si no mediante ordenanza, vía DGT o vía reglamentación a nivel nacional, la autorización del uso del carril bus. Es verdad que en Barcelona pues, hay una problemática distinta porque la configuración urbanística de la ciudad es distinta, tiene menos espacio de carriles, etcétera, pero aún así consideramos que la moto no interferiría y se podría autorizar sin problema. Ese mismo problema lo tenemos en Granada, por ejemplo, que es una ciudad muy pequeñita, con calles muy pequeñitas, y allí de forma tácita se usa el carril bus y no genera ningún tipo de problema ni de incremento de siniestralidad que se sepa en el tráfico del transporte público. Yo aquí, perdóname, me gustaría añadir una cosa. Como usuario, ahora ya no sé por qué, me imagino que los autobuses son menos contaminantes, tal, pero al principio surgía un riesgo muy importante, sobre todo en los carriles donde están totalmente encajonados y está claro que es el único vehículo que puede pasar, los taxis o los autobuses. Los autobuses, no sé si es que ahora habrán cambiado y irán por más sitios los tubos de escape, pero hace años todos salían por el mismo sitio, los tubos de escape, y ¿qué ocurría? Que donde pasaba el autobús había pues una mancha
por donde tenías tú que pasar. Eso, la verdad es que era muy peligroso. Entonces, bueno, de hecho, al principio, pues no sé, había muchos accidentes, ¿no? Y había mucha gente que no utilizaba el bus, o sea, o el carril bus, por miedo a una posible caída. Ahora, no sé por qué, o porque se limpia más, o por la contaminación, los combustibles, pero ahora sí se puede circular con mayor seguridad. Supongo que será por la renovación del parque, ¿no? El parque de autobuses de repente va sufriendo una renovación periódica y esos problemas que podían tener antes, pues ya los tienen cada vez menos. Respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel, ¿qué pasaría si se duplicara el número de motos en circulación? Yo creo que desde luego, desde la gestión de la movilidad, y bueno, está aquí Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de gestión de la movilidad, la prioridad siempre es, en un primer lugar, los movimientos peatonales y en un segundo, el transporte público colectivo. En el momento en que la circulación de las motos por los carriles bus, taxi, moto supusieran una penalización a los movimientos de los autobuses, creo que habría que reconsiderar la situación. Ahora, no sé si esto se produce con el doble de motos o con el triple, pero desde luego la prioridad tiene que ser siempre del transporte público colectivo, en primer lugar del peatón y después del transporte público colectivo, y si en algún momento se produce una penalización del transporte público colectivo, yo creo que es una medida que en el Ayuntamiento de Madrid se debería de reconsiderar. ¿Tenéis más preguntas? De todas formas, también pienso que cuantas más motos haya, menos coches habrá, luego, por lo tanto, pues tampoco Es que la demanda no tiene fin, Sí, en relación con lo que ha dicho antes Ángel de los tubos de escape, pues bueno, el problema era las pérdidas de aceite y tal, pero en relación con los tubos de escape es curioso que en España, yo creo que esto es algo de industria, es un tema que habría que proponer a alguien de industria, y es que hiciera obligatorio mientras los autobuses no sean no contaminantes o eléctricos o de algún otro tipo, debería obligarse a que los tubos de escape del autobús salieran por arriba y no por abajo. Pero sobre todo a ciclistas, peatones y motoristas respiramos una sopa de guisantes que realmente no es muy saludable. Si tenías otra pregunta. Sí, Sebastián de la Rica, de Asociación de Ingenieros de Tráfico. Me llama mucho la atención que se ha hablado mucho de formación y de información, pero no se ha hablado para nada, de una cosa muy importante y que en este país además ha dado muy buen resultado, que es lo que en inglés llaman el enforcement, es decir, el hacer cumplir la ley, aunque sea con técnicas represivas. Esa palabra suena muy mal, pero en España ha dado muy buen resultado. El tema de los radares, el tema del carnet por puntos, es uno de los factores que más ha contribuido a la bajada de accidentes en España. Siendo la motocicleta un vehículo que tiene un riesgo y que tendrá siempre, no nos engañemos, un riesgo mucho mayor que el coche, el enforcement debería prestarle un poco más de atención. Es una opinión mía, no sé si en el panel estarán de acuerdo. No sé si alguno queréis responder. Por supuesto, intervengo primero como usuario, que podría presumirse que estaríamos en contra de eso, pero al contrario. Es decir, la ley está para cumplirla, pero a todos los niveles, empezando por la administración y terminando por el ciudadano. Entonces, el nivel de incumplimiento legislativo que se produce en España, también a todos los niveles, es preocupante. Y habría que establecer, bueno, el sistema sancionador para el ciudadano está perfectamente establecido y habría que, yo creo que en términos generales se cumple bastante y los agentes de la autoridad hacen bastante bien su trabajo de hacer cumplir la ley. En algunos ámbitos de algunas ciudades españolas o poblaciones pequeñas, ahí sí fallan más los agentes de la autoridad. Estoy hablando, yo como andaluz puedo decirlo, en algunas ciudades costeras de Andalucía, pues por ejemplo el uso del casco no se respeta demasiado, precisamente, entre otras cosas, aparte por la falta de cultura de seguridad vial, porque los agentes de autoridad no hacen cumplir la ley, lo cual ya es un incumplimiento por su parte. Pero igual que digo esto, lo digo respecto a la administración. En el ámbito de las carreteras hay mucho incumplimiento de la normativa y sin embargo no hay establecido un régimen sancionador ni nadie que vele por ello.
manera que, por supuesto, que estamos de acuerdo. La ley está para cumplirla, y si no, pues que no se haga la ley. Totalmente de acuerdo. A mí, si me permitís, como usuario, también contesto a tu pregunta un poco. Por supuesto que sí. O sea, yo no sé si habría que llegar a un estado como en la mayor parte de los Estados Unidos, en el que la autoridad, de hecho lo vemos en todas las películas, aunque no hayamos estado por allí, la autoridad es la autoridad y se respeta absolutamente. Y sobre esto habría un tema que yo sería especialmente drástico en este sentido, y es el tema del alcohol y motocicleta, ¿no? Todos sabemos que el alcohol, y los datos nos han dado la razón de que el alcohol está presente en los accidentes graves, mucho más en la motocicleta, pero es que en la moto el alcohol afecta a algo mucho más fundamental que en el automóvil, ¿no? En el automóvil te puedes subir absolutamente borracho y el automóvil no se va a caer. La motocicleta sí se va a caer a poco que tengas unos gramos de alcohol, ¿no? Y eso sería absolutamente drástico y sería límite cero para el alcohol. ¿Tenéis alguna pregunta más? Solo me he olvidado de un argumento. Cuando vayamos de viaje a Tailandia y alquilemos un Tan Chongqing, como no sabemos si lleva ABS o no, frena siempre con el embrague y soluciona el problema. Te lo digo porque me he olvidado la parte internacional del problema. ¿Tenéis alguna cuestión más? Hay una. Aquí al fondo. Que no me veis, que está en la pantalla. Pero mi nombre es Bert Schieber, soy representante de la Plataforma Motera para Seguridad Vial, delegado de Madrid, y me acompañan mis 3 compañeros de una iniciativa privada de nosotros 3 de conducción segura en moto. Mi pregunta son básicamente 3. Está clarísimo que la formación es el pilar y es lo más importante, y mi pregunta es ¿por qué no se ha hecho nada? La inversión en formación es mucho más baja que tener que instalar guardarraíles, radares, etcétera, etcétera. Evita accidentes, no solo muertes. Los guardarraíles, la adecuación de los nuevos guardarraíles, efectivamente evitan la muerte, pero no evitan el accidente, sino quizá a veces inducen a muchos motoristas a lo contrario, a un exceso de confianza, tengo eso, no me voy a matar. Entonces, si de la seguridad vial también en parte se está haciendo un negocio, si sabemos que la formación es lo más importante, ¿por qué el gobierno, las administraciones, que son los responsables de haber permitido que la gente obtenga ese permiso, sabiendo de antemano que la formación es insuficiente, son ellos mismos quienes les autorizan a exponerse a esos peligros, y sin embargo delegan la responsabilidad a posteriori para que ellos mismos luego se ocupen de su formación después de haber obtenido el título y el permiso para circular? Y el tercero, en cuanto a la hipocresía del propio gremio, o sea, se habla que solo son unos pocos los irresponsables. A ver cuándo empezamos a realmente decir la verdad. No son solo unos pocos, es desgraciadamente no sé si la mitad o la mayoría. Yo cuando entro en Madrid en moto no le tengo miedo a los coches, no le tengo miedo a los cruces, no le tengo miedo a la pintura deslizante porque sé que están ahí. Le tengo miedo a los compañeros motoristas que van entre coches saltándose todas las normas de circulación, de convivencia, de respeto. Entonces, creo que va en línea de lo que comentó el señor anteriormente con el hacer cumplir la ley. Desgraciadamente sí está la ley, pero no se hace cumplir, quizá porque es impopular tomar las medidas adecuadas. Muchas gracias. Creo que quería responder. Me gustaría, a ver, me vas a perdonar, pero no es correcto que no se haya hecho nada en formación. Y vosotros como plataforma formáis parte, igual que nosotros y otros compañeros, de su grupo de formación de GT52, y sabéis que se está trabajando en ese sentido. Que no es todo lo que se podría hacer, que se podría invertir mucho más, estamos de acuerdo. No solo por parte de la DGT, que a lo mejor se está implicando cuando no tendría por qué implicarse, sino por parte de otras administraciones o de otros ámbitos de la administración, como por ejemplo el Ministerio de Educación, es lo que hemos comentado antes. Pero debo negar la mayor porque no es cierto. El propio Ayuntamiento de Madrid, como ha comentado Joaquín, y como testigos de ello, también está apostando y está invirtiendo en educación. La Comunidad de Madrid también. Y los pongo como ejemplos porque hoy estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, pero hay otras muchas administraciones que también lo hacen. ¿Que se podría hacer más? Totalmente de acuerdo. ¿Que se podría hacer incluso ir a una apuesta muy a mayores, como venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, de incluso incentivar el que haya circuitos, un circuito por provincia donde poder aprender y formarnos en un entorno seguro y que eso sea apoyado, subvencionado por la administración y por las empresas y por toda la sociedad civil? Como ideas hay muchísimas, empezando por lo que hemos comentado antes, que lo hemos hablado, que es la educación básica, empezar por la escuela y por la familia. Y en cuanto a... siento tener que estar en desacuerdo siendo además compañeros, ¿no? Pero es que
En cuanto a lo que has comentado, que es la mitad o la mayoría los que son unos temerarios, pues me vas a perdonar, pero no puedo admitirlo porque no es, por lo menos no es nuestra percepción. Voy a poner un dato objetivo. En uno de los últimos estudios que hizo la Dirección General de Tráfico en cuanto a respeto, por ejemplo, título de ejemplo digo, de la velocidad, resulta que la velocidad media de la motocicleta en carretera es inferior a la del automóvil y está por debajo de la máxima permitida, la media. Es decir, que se rompe un mito de que los moteros vamos como locos. Sí es cierto que los que van como locos hacen mucho ruido y visualmente son muy escandalosos y por lo tanto parece que puedan ser un porcentaje más elevado de lo que realmente son, pero no es cierto. Y de hecho, hoy día, después de las políticas que se han aplicado en los últimos años, precisamente lo que decía el señor del informe, del hacer cumplir la ley, algo que quizá antes era un poquito más raro ver, ahora es común ver en la carretera motoristas con motocicletas súper deportivas yendo a 120 clavados. Es decir, por supuesto hay gente, igual que en el ámbito del coche, que no respeta la legislación y no respeta al resto de ciudadanos, pero desde luego son una minoría. Y nuestra percepción es clarísima de que son una minoría y que obviamente hay que ir a por ellos, pero son una minoría. No, y añadir simplemente que hay que ver cómo ha ascendido el parque de las motos y luego la sinceridad lo que ha hecho ha sido descender. Por lo tanto, correcto, creo que está totalmente equivocado lo que acaba de decirnos. Bueno, pues hemos acabado el tiempo de esta mesa redonda. Quiero agradecer, por supuesto, al RAC que nos ha dado la oportunidad de hablar de estas cosas y a los contertulios que están aquí, Juan Manuel, Ángel, Joaquín, Albert.